Muchas gracias a todos por su asistencia a esta conferencia titulada Caso práctico de modelo de transporte de cuatro etapas, como parte del seminario Relieve, la Red Latinoamericana de Investigación de Energía y Vehículos. Esta conferencia será presentada por el ingeniero Néstor Valdés, quien es ingeniero civil, maestro en ingeniería y candidato a doctor por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con más de 20 años de experiencia como investigador, docente, funcionario público y consultor en proyectos realizados en México, Guatemala, Panamá, Brasil y Perú. Es experto en factibilidad técnica para proyectos de infraestructura. Asimismo, es director general y socio fundador de NETS, Network Transportation System Studies, que es una empresa dedicada a estudios de transporte. Entonces sería muy grato escuchar su presentación y también les comento que si tienen alguna pregunta, por favor, incluirla en el chat y al final de los 45 minutos de la presentación volveremos a ella para responderla. Muchas gracias y adelante. Listo, entonces arrancamos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este evento. Me da mucho gusto estar por acá y espero que esta presentación, información que les voy a compartir, pues les sea de utilidad. Yo escribí un poquito aquí más el título y voy a platicar un poquito de lo que desde mi punto de vista es la práctica internacional en la aplicación de los modelos al estudio de los proyectos de transporte. Y también les voy a platicar un poquito nosotros qué es lo que aplicamos en el contexto mexicano y les voy a platicar unos cuantos estudios de casos, se los voy a mencionar y les voy a mostrar uno en específico, una aplicación parcial de modelo de 4 etapas. El contenido de la presentación pues, la partí en 4 pedazos. Una es el contexto general del estudio del transporte, las estructuras de modelación que predominan en la práctica internacional desde mi punto de vista, lo que nosotros hacemos en NETS y platicarles un ejemplo, un estudio de caso que pues, es un proyecto que hicimos hace algunos años. Les platico de una vez como las películas esas que están basadas en una historia real. Aquí alteré algunos datos porque es un estudio que hicimos para un cliente privado y para evitar algún tema ahí de conflicto de intereses, digamos que modificamos nombres de personajes. En este caso serían números o nombres de proyectos que voy a emitir deliberadamente, ¿no? Entonces sienten que emito algo ahí, es más que nada por eso, no por otro tema por ahí. ¿Sí me escuchan bien, cierto? Eso. Bien, que levante la mano el que no. Yo nomás veo a 3 personas o 4 aquí, entonces no sé. Listo, a ver, bueno, poniéndonos en contexto, como sabemos, es reconocido en el ámbito del estudio de transporte que transporte en sí es una demanda derivada. En general, bueno, hace ya algunas décadas ya hay algunos viajes que sí se hacen por gusto, ¿no? Sobre todo si compramos un coche nuevo, el coche de nuestros sueños, o pasear en bicicleta, etcétera, pues son casos excepcionales. Sin embargo, para las actividades del día a día, el transporte es una demanda derivada. Nosotros queremos ir a realizar una actividad, a obtener algún servicio o a consumir algo, nos tenemos que trasladar. Entonces, es importante estudiar el transporte por esta causa. Además, como parte del desarrollo y evolución de las ciudades, pues es necesario proveer de los medios para que las personas accedan a los servicios y al consumo. Entonces, es necesario que las autoridades provean la infraestructura y los servicios necesarios para acceder a ello. Como sabemos también, en países sobre todo como Latinoamérica, en vías de desarrollo o economías emergentes, los recursos son limitados y todos los proyectos públicos o que pretenden proporcionar un servicio público compiten por los recursos. No solo transporte, hospitales, escuelas, etcétera. Entonces, es importante estudiarlos, analizarlos y justificar por qué el proyecto que estamos analizando es el que debe de acceder a esos recursos. Usualmente el gobierno es el que detonaba esos estudios. Como mencionó Adrián, he tenido la fortuna de estar en los dos lados, tanto en el sector privado como público y como en el tema de investigación también. He analizado el transporte desde varios puntos de vista. Y antes el gobierno era el que se daba la tarea, obviamente el gobierno, de identificar aquellos posibles proyectos con potencial para acceder a los recursos públicos
y formulaban el proyecto y generaban los procesos necesarios para que se financiara, ya sea a través de una concesión o inversión pública, etcétera. Hoy en día, sobre todo en los últimos años, se ha marcado una diferencia y ahora está recayendo principalmente en la iniciativa privada, que es la que está identificando sus propios proyectos, haciendo la tarea y llevándoselas al gobierno y detonarlos para que ahora sí se realicen estos procesos por parte del gobierno, como las concesiones, etcétera. Entonces, en ese sentido, cada vez es más crítico contar con criterios y herramientas que permitan idealmente una selección óptima de qué es lo que hay que intervenir en el sistema de transporte. Podría ser construir algo o realizar alguna acción o alguna política que permita modificar el comportamiento de la demanda en los sistemas de transporte. En ese sentido, pues es necesario y de gran ayuda contar con herramientas que permitan evaluar los proyectos. En este contexto, pues podemos pensar en los modelos como una herramienta de apoyo en la toma de decisiones. En la práctica internacional, lo que yo percibo que todavía predominan los modelos de transporte, se aplican, algunos dicen que desde los 50, otros de los 60, pero tienen más de 50, 60 años aplicándose. Y el proceso de 4 etapas es como el proceso más tradicional y usual. Últimamente puse ahí modelos de 4 o 5 etapas porque hay una etapa adicional que surgió en las últimas décadas que ahorita les voy a platicar. Hay modelos simplificados que consisten en realizar algún estudio o generar una herramienta ad hoc para analizar algún proyecto o adaptar alguna de las etapas de este proceso de planeación para analizar alguna parte específica de la demanda. Hay otros enfoques un poco más avanzados que todavía hace un par de décadas todavía era muy raro verlos aplicados y ya cada vez empiezan a tomar más relevancia en países desarrollados, que son los modelos basados en actividades. En este caso, nos vamos a enfocar más en lo que se refiere a los modelos de 4 o 5 etapas. Aquí ya estoy presentando el modelo clásico, 4 etapas, que es generación de viajes, generación, atracción, distribución, elección modal y asignación. La generación y atracción de viajes es la primera etapa. Bueno, antes que eso, para que entendamos un poquito por qué se plantea así, al final lo que estamos diciendo con este proceso es que cuando nosotros vemos a una persona que llegó a trabajar a las 9 de la mañana a su oficina, esto es un resultado de un proceso. Y ese proceso es este que estamos viendo aquí. Este viaje se generó en algún hogar. Cuando se generó, se decidió hacia dónde iba, ese es el destino, la distribución de viajes. Luego la elección modal, es decidir en qué modo decidió trasladarse, y la asignación es la ruta. Entonces eso ya lo resumí ahí. La generación y atracción de viajes es lo que nos dice es cuántos viajes se producen y se atraen en determinadas zonas. Antes de esto, una zona de análisis o una región de análisis se divide, mejor dicho, en puntos o zonas de análisis de transporte, TAS por sus siglas en inglés. Cada zona puede representar un hogar, puede representar una colonia, etcétera, y esa zona genera viajes y atrae viajes. Entonces, la generación y atracción de viajes lo que nos dice es cuántos viajes se generan y se traen en cada zona. Esto comúnmente se aborda de manera numérica con modelos econométricos lineales, modelos de regresión lineal, y normalmente utilizan como insumo variables sociodemográficas como la población, el PIB, número de habitantes, número de hogares, tasa de motorización, etcétera. Número de empleos, dependiendo si es generación o atracción, las variables explican más la generación de viajes y otras explican más la atracción de viajes. Entonces, como mencionaba el ejemplo que puse anteriormente, ya que se generan esos viajes tienen un destino al cual quieren acceder, y eso se modela con modelos de distribución de viajes, entre los cuales el más común es un modelo que le llamamos modelo gravitatorio. Y este modelo gravitatorio se puede formular de diversas maneras, y la más común es un modelo de entropía, que es un modelo de optimización que permite, dada la información disponible de viajes, porque todo esto además se alimenta de información que recopilamos en campo, reproduce la matriz de viajes más probable
se pueda presentar con esa información. Una vez que se tiene cuántos viajes se generan en cada zona y a qué destinos van esos viajes de esa zona, lo que sigue es modelar cuál es el modo que se utiliza. Para esas personas que decidieron viajar y decidieron ir a un destino, se eligen un modo. Y cabe señalar que esta estructura que estoy proponiendo ahí es como la secuencia clásica, pero no necesariamente tiene que ser así, porque es un supuesto que estamos haciendo. Muchas personas primero eligen el destino y luego el modo, otros tal vez dependiendo del modo eligen el destino, etcétera. Incluso ahorita voy a platicar de otra estructura de modelación que es basada solo en elecciones. Y además dentro de cada una de estas etapas puede haber otros submodelos, como la elección modal. Además puede estar la elección de hora de partida, en la parte de generación de viajes, ¿sí? O la elección de algún destino intermedio, o qué sé yo. Hay diferentes temas ahí que se pueden modelar. Y finalmente la asignación, ya tenemos cuántos viajes se generan en cada zona, a qué destino van, en qué modo se movieron. Ahora falta modelar qué ruta siguieron. Esa es la parte donde ya interactúan estos tres primeros componentes. Los tres primeros componentes que mencioné están relacionados con la demanda. Estos tres componentes se refieren a la demanda y la asignación. Está por un lado un componente de oferta, que es la red vial o la red de transporte público, por ejemplo, y hacemos interactuar con algunos mecanismos la demanda con la oferta hasta llegar a un tema de equilibrio. Que le había puesto animaciones. Para ejemplificarlo un poquito de manera ilustrativa, aquí tenemos las 4 etapas. En esta parte tenemos la generación de atracción. Supongamos que tenemos una región de estudio, por ejemplo, un distrito TEC, y lo partimos en zonas de análisis, que son los puntos rojitos estos, y primero identificamos cuántos viajes se generan y se atraen. Ese es el modelo de generación. Digamos que lo azul es lo que genera y lo rojito es lo que se atrae. A lo mejor esta es una zona céntrica y estoy viendo la hora punta de la mañana. Entonces las zonas externas generan más viajes de los que atraen y las zonas céntricas atraen más viajes de los que generan. Ya que se generan esos viajes, aquí se ve la interacción. Las matrices origen-destino se generan así. Bueno, aquí me estoy brincando 2 pasos, pero esas son líneas de deseo, representan de los viajes que se generaron, por ejemplo, en esta zona, cómo se distribuyen entre los diferentes destinos. Y estos destinos, además, bueno, esta distribución de viajes se puede representar como una matriz de viajes, la cual posteriormente partimos en modo de transporte, ¿sí? Con algunos modelos que me faltó ahorita mencionar, modelos de elección de modo. Y posteriormente cada una de esas matrices se asigna a las rutas y entonces podemos nosotros simular en la red cómo se ven los flujos, ¿no? Y vemos la intensidad de uso de las vialidades que van circulando por las rutas. Ok. En la práctica internacional, entonces regresando, ya vimos el modelo de 4 etapas, que es el más común. Bueno, el más común es parte del modelo de 4 etapas y algunos modelos simplificados. Entre los que yo he visto que más se usan son los modelos de elección, que son los más conocidos, son los modelos Logit, que son los modelos que se estiman de manera econométrica, un enfoque no lineal, que se estiman desde cero, o se toman los estimadores que se obtuvieron de algún modelo previo de otro proyecto similar, se toman y estos se emplean para algún análisis, digamos, a nivel muy preliminar. También depende del alcance del estudio. A veces hablamos en México mucho de estudios a nivel prefactibilidad, a nivel factibilidad, incluso de grado de inversión. Entonces, digamos que a nivel prefactibilidad es cuando queremos tener una idea inicial de si podría tener sentido un proyecto en el que estamos pensando. Factibilidad ya es ahondar un poquito más y empezar a ver incluso ingresos, etcétera. Y el grado de inversión es cuando ya lo queremos someter a un tema de recaudación de inversión. Entonces tenemos que ahondar mucho para dar una sensación de menor riesgo a los posibles inversionistas. Muchas veces esos estudios, cuando son estudios sencillos, principalmente se pueden montar en una hoja de cálculo, ni siquiera se necesita una herramienta muy sofisticada.
¿Qué es lo que se hace ahí? Se calibra para un par de alternativas en esos modelos simples, los modelos, se obtienen las proporciones de mercado, se calibra un poquito el tema de las elasticidades para representar de manera razonable el comportamiento de la demanda ante variaciones, por ejemplo, del precio, etc. Esta ecuación que ven aquí es un modelo típico lógico. Esta es la probabilidad de que la alternativa I sea elegida por el individuo Q. La alternativa I pues, puede ser un modo de transporte, puede ser incluso alternativa cuando solo tenemos un par de rutas disponibles, de hora de partida, de destino, etc. Este es el costo generalizado o de su utilidad. Puede modelarse de las dos formas. Y este es solamente un factor de escala. Este factor de escala lo puse aquí para que si un día están haciendo un modelito de estos, lo tengan en cuenta que ese factor de escala ayuda mucho a darle forma a las curvas de demanda que están relacionados mucho con el tema de la elasticidad de la demanda. ¿Qué es lo que sale de ahí? La curva de demanda. Yo me enfoco en la alternativa ahí solamente, pero puedo poner una curva de demanda para cada una de las alternativas que estoy analizando. Aquí yo puse, son diferenciales de costo generalizado, es un ejemplo. Yo me inventé estos números para ejemplificarlo. Pero así es, aquí incluso se ve la forma logística del proyecto. Cuando es un modelo probabilístico, esta forma es muy común. Cuando son modelos de asignación de viajes, ahí pueden variar un poco las curvas dependiendo del enfoque que se use. Y aquí lo que les platicaba un poco, cómo haciendo variar el factor de escala, se ve más pronunciada la curva, ¿no? Llega un momento en que pequeños cambios o los cambios se mantienen proporcionales, cae muy rápido la demanda. ¿Sí? Entonces, cómo se va suavizando. Otra estructura de modelación es lo que les decía, los modelos basados en actividades. No me voy a meter en este tema y estructura de modelos de elecciones. Pues cada uno de estos da para un montón de horas de revisión y además este no es el estado de la práctica en México y no, en Latinoamérica ahorita no me he enterado. En Estados Unidos he visto algunos ejemplos desde hace años, algunas aplicaciones en Europa. De la estructura de modelos de elecciones, incluso les voy a mencionar brevemente una experiencia que tuvimos hace unos años aplicando uno. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros aplicamos muchos modelos simplificados, enfocados a modelar la demanda. Usamos algunos de los componentes de las 4 etapas que les mencioné, o 4 o 5 etapas a través de alguno de nuestros colegas y socios. Aquí en este mapita se ven en los puntitos grises donde hemos aplicado modelos y en proyectos como los que les voy a mencionar durante la presentación. En los modelos de demanda, pues usamos mucho los modelos de elección, los modelos de distribución de viajes. Nos ha tocado mucho estimar ese tipo de modelos. Y de manera específica, en los modelos de elección de rutas, los usamos para algo que le llaman Traffic and Revenue Studies, que es principalmente los estudios de tráfico de ingresos para proyectos de cuota. Y son proyectos que normalmente hay que hacer muy rápido, con un buen nivel de, digamos, un razonable, un buen nivel técnico y que permita dar certidumbre a los inversionistas en esos proyectos. También hemos aplicado modelos de 4 etapas, completos y parciales. En los parciales, ahí es lo mismo que les mencionaba aquí arriba. A veces aplicamos algún modelo de elección, a veces aplicamos combinaciones de modelos de distribución, elección, etc. En modelos de 4 etapas, incluso tuvimos la oportunidad de hacer un modelo completo de un corredor carretero nacional en México. Ahí sí, las 4 etapas y además usamos un enfoque combinado de modelar la demanda como como un proceso de elecciones sucesivas y que interactúa nuevo con la oferta y además hay un tema de feedback ahí. Bueno, esto es lo que justo les estaba mencionando como ejemplo. Acá no que la puse porque luego se me olvida mencionar algunos detalles. Los modelos simplificados, pues en México hemos aplicado modelos de elección modal para nuevos modos de transporte masivo, por ejemplo, elección de modos modelos aplicados a la elección modal para estimar la demanda de nuevos sistemas de bici pública incluso,
hemos hecho múltiples diseños de encuestas de preferencias declaradas, que son el principal insumo para los modelos de elección, declaradas y reveladas, aunque las declaradas, por si alguien no lo sabe, que son diseñadas sobre todo cuando se quiere modelar la elección de modos de transporte o servicios de transporte que no existen en el sistema en estudio actual. Esos múltiples diseños y modelos de elección los hemos aplicado para medir el impacto en la demanda de cambios en los sistemas de transporte público, como reestructuraciones, cambios de rutas, nuevas rutas, etc. También lo hemos aplicado en trabajos de investigación, incluso hace tiempo hicimos bueno, tuve la fortuna de participar con un colega en algunos trabajos de investigación, donde incluso esos modelos nos servían para identificar los ponderadores que la gente toma en cuenta para como asignarle una importancia a los bienes naturales, o los bienes ambientales. Eso nos permitió, con esas estimaciones, asignarle una valoración a los bienes ambientales. O sea, incluso un caso de estudio acá en México para el Parque de la Marquesa. ¿Qué más? Modelos de elección de ruta para estimar de manera agregada las proporciones de mercado, ya se los mencioné, eso es como lo más común. Y bueno, eso y usar los modelos de elección. Al final los modelos de elección lo que permiten es estimar una función de utilidad, y los parámetros de tiempo de viaje y costo de viaje que normalmente van ahí son estimados normalmente para obtener el cociente, que lo que representa es la disponibilidad a pagar por ahorros de tiempo de viaje. Todo esto que les mencioné es para México. Estoy mencionando solo algunos casos que me parecen interesantes, porque hay otros proyectos que son como muy comunes de realizar en la consultoría, y eso cualquier colega se los puede platicar. En Brasil hemos tenido la oportunidad de hacer, este que está aquí ejemplificado, fue una aplicación muy interesante, porque lo que hicimos ahí fue estimar modelos de demanda que nos permitieran simular el comportamiento de la demanda de estacionamiento en una zona de playas en la región de ahí de Copacabana, Leblon, etcétera, que es una zona muy concurrida y casi siempre están ocupados los lugares de estacionamiento en la vía pública. Entonces lo que ahí se pretendía era analizar la posibilidad de un esquema de tarificación variable. Entonces tiene que ver más o menos es parecido al tema de elección de hora de partida, porque aquí lo que pretendían estos modelos era simular la elección de estadía en función de las tarifas. Entonces jugamos con niveles de tarifa. Entonces, entre más tiempo estaban, se cobraba más caro y obteníamos curva de demanda. Esto que está aquí es un ejemplo del diseño. Aquí es un ejemplo, unas fotos que tomamos ahí cuando estábamos en la campaña de recolección de datos, etc. Bueno, al final la idea era que diera los elementos para generar una aplicación en la que los usuarios regulares o los commuters de esa zona que van a trabajar todos los días se estaban tardando en la situación previa 45 minutos para encontrar estacionamiento. Entonces la idea era tener una aplicación, como ahora funcionan los estacionamientos, como si hubiera foquitos verdes indicando dónde hay lugar y se pudieran ir directo hacia allá. ¿Qué más? Bueno, en Perú incluso hicimos un modelo para elegir un modelo de elección de modo para medir la demanda de una nueva ruta troncal de transporte público. Incluso en Brasil, me faltó mencionar, hicimos unos modelos para estimar la demanda de destinos turísticos. También la demanda de elección de modo para atravesar la bahía de Niterói. ¿Qué más? Hicimos también, ya recordé, también hicimos un estudio ahí de elección de hora de partida. Hay algunas rutas, por ahí hay unas autopistas urbanas que tienen ya serios problemas de congestión en horas punta, entonces había interés en identificar alguna política que permita, si veíamos el perfil, teníamos unos picos en la mañana y otros en la tarde, entonces la idea era cómo bajar esos picos a través de políticas en vez de construir más infraestructura. Entonces la idea era subir tal vez un poco la tarifa en esas horas y a lo mejor un descuento en las horas valle. Hubo varios escenarios que se probaron ahí, pero fue un proyecto interesante. En fin.
Ok, y en cuanto a los modelos de 4 etapas completos o parciales, nosotros hemos aplicado estas estructuras. E incluso aquí cuando les platicaba 4 o 5 etapas es porque aquí ya en algunos países ya se aplica una quinta etapa que es un modelo de uso de suelo. Ya hace mucho que se reconoce la relación entre el uso de suelo, la intensidad del uso de suelo y la vocación y el sistema de transporte. ¿Y esto cómo se relaciona? A través de la accesibilidad. Puede haber colonias nuevas muy alejadas que no tienen servicios de transporte. Bueno, ahorita que está de moda, no sé si lo han escuchado, la más grande inmobiliaria de China que está en problemas y que se hablaba ahí de pues, que tuvieron un tema de endeudamiento muy fuerte porque fueron muy agresivos y construyeron muchas colonias y ciudades que hoy en día son fantasmas. Entonces, a lo mejor en México se han observado desarrollos similares, pero que a veces tiene que ver con que no contaron con los servicios adecuados. Entonces, si nosotros acercamos esas poblaciones o ciudades a los servicios o a los lugares de trabajo a través de un sistema de transporte y que en vez de hacer una hora haciendo distintos intercambios o 2 horas, se pueden llegar en media hora con un servicio de transporte público eficiente, pues es como si los acercáramos físicamente. Entonces, lo que trata de medir el sistema, el modelo de uso de suelo, es cómo cambia la vocación del suelo, el valor del uso de suelo, la intensidad del uso de suelo, en la medida que cambia la accesibilidad a esos puntos. Puede empeorar o puede mejorar, o puede cambiar de uso de suelo residencial a comercial o de comercial a industrial, etc. Y de hecho, no, en el estudio que hicimos, ese que les mencioné de 4 etapas, incluimos un proxy aquí. Normalmente no se hace en México. También les cuento un poquito mi experiencia como consultor, porque hacer un modelo con esos alcances implica mucho más tiempo del que normalmente se tiene disponible para realizar esos estudios y también mucho más presupuesto. Entonces, ese es un tema que ha restringido un poco la aplicación de un modelo que debería ser con 5 etapas, tal vez estrictamente hablando. Sin embargo, a veces nos tenemos que ingeniar para incluir en esta parte, a través de escenarios tal vez de crecimiento de población o de los planes de desarrollo de las ciudades, incluirlos en la etapa de generación de viajes para que se pueda incorporar de alguna manera ese tema. Y otro tema que les comentaba es la aplicación bueno, aquí como les comenté, primero, aquí esto se aplica en modelos de manera separada que se van conectando a través del costo generalizado de transporte. Estos modelos se abordan con modelos de regresión lineal, econométricos de regresión lineal, estos con modelos de optimización basados en principios de entropía. Este es un modelo de econométrico no lineal, los modelos de elección, y al final este es un modelo de optimización. De aquí salen matrices de viajes, salen costos generalizados. Estos costos generalizados pueden llegar hasta acá si estamos considerando que el costo generalizado entra dentro de una medida de accesibilidad, o pueden regresar hasta aquí, donde el costo generalizado lo que hace es darle forma a la matriz de viajes. Nosotros podríamos agrupar los viajes midiendo el costo generalizado que hay de la zona A a la B, de todos los pares de zonas, mejor dicho, y agruparlos, digamos, si pensamos el costo generalizado en minutos, de 0 a 10 minutos, cuántos viajes caen, de 11 a 20 minutos, cuántos viajes caen, y construimos una distribución. Eso se conoce como distribución de longitud de viajes. Entonces debe haber una relación que se mantenga aquí. Y el costo generalizado entra aquí, como les mencioné, como una desutilidad que permite, cuando hay cambios, ver cómo se cambian las matrices entre modos, o elección de ruta, o hora de partida, etc. Y todo eso puede ser ya abordado por un solo modelo conjunto, un gran modelo de elección que aborde la generación de viajes, cuántos viajes salen, bueno, para cada tipo de usuario de la zona I, hacia qué zona van, esa es la distribución, hacia la zona J, en qué modo van, y si escogen la ruta libre o de cuota, o si escogieron bus, pues escogen la ruta que más les acomoda. Ok. Ok, les voy a platicar ahora sí de un estudio de caso, aquí es donde les cuento de la película basada en hechos reales, pero que cambiamos algunos nombres para no afectar sus actividades.
Este estudio de caso es una zona internacional conurbada. A lo mejor ustedes todos se van a dar cuenta cuando está entre México y Estados Unidos. Entonces, hay varias zonas urbanas o conurbadas en México, internacionales, donde mucha gente vive en el lado mexicano, pero va todos los días a trabajar o a estudiar a Estados Unidos y regresa. Y esos cruces se ven afectados en cuanto a su nivel de servicio, porque hay mucha demanda y por el tema pues de inmigración, estar cruzando, etc. Entonces, el estudio de caso lo que buscaba identificar cambios en las proporciones de mercado entre las opciones de puentes que hay en la zona, ante cambios, por ejemplo, de lo que querían analizar es qué pasa si en alguno incrementamos el nivel de servicio o la capacidad de cruce, o si movemos la tarifa en alguno de ellos o en dos de ellos, con distintas combinaciones. Para ello, pues se está considerando la elección de cruce fronterizo. ¿Cuál es el mercado? Son principalmente los commuters, son los que van y vienen todos los días, y algunos viajes externos. Este es un ejemplo de la zona. Aquí se ve una gran mancha urbana, del otro lado está un poco más dispersa, pero es una zona urbana también, y estas son las 4 opciones de cruce. Y si quieren medir, como mencioné, el impacto en la demanda por cambios tarifarios o mejoras de capacidad, y ver cómo se redistribuye y adaptar políticas al respecto. Para ello les voy a ir contando un poquito cómo lo abordamos el tema. Nosotros vamos a la región. Lo que pretendemos primeramente es caracterizar el mercado, luego caracterizar la oferta, construir modelos y hacer interactuar esos dos componentes de oferta y demanda. Como recuerdan, había 3 componentes de demanda y uno donde está implícita la oferta y los hacemos interactuar, y luego evaluar escenarios. Para caracterizar el mercado, pues nos interesa saber cuál es la demanda total que se mueve. En este caso interesan los flujos principalmente de sur a norte, ya que aquí, al ser un cruce internacional, los movimientos de sur a norte se cobran, los ingresos se quedan del lado sur, y los que vienen de norte a sur, del lado norte. Entonces, aquí a los promotores no les interesaba el sentido contrario. Interesa conocer esa demanda total, la demanda por cruce y el perfil del usuario. Sí, pues al final es el mercado, y queremos saber cómo se están repartiendo las alternativas de mercado actualmente. Si fueran 4 marcas de cerveza, en principio nos interesa ver cómo se reparte el mercado actualmente en las 4 marcas de cerveza. ¿Y cuál es el perfil? ¿Quién está consumiendo qué? ¿Sí? Bueno, aquí en la caracterización del mercado, y como ya mencioné, los flujos en su mayoría son gente que va todos los días a trabajar o a la escuela. Y cuando vamos ahí a campo, lo que nos interesa recoger de información de ellos es su origen y destino. Obtenemos información de ellos, de sus preferencias de cruce, e incluso les planteamos algunas encuestas de situaciones hipotéticas, de qué pasaría si existiera un nuevo cruce, o si varía la tarifa, etcétera. Para esas encuestas de preferencias ya fueron previamente diseñadas, como el caso que les mencioné de Brasil, para obtener información que permita posteriormente calibrar modelos de elecciones. Nos interesa información de su perfil para saber quién consume qué, como mencionaba, como el nivel de ingreso, qué ocupación tienen, la frecuencia de viajes, el género, si están afiliados en este caso a algún programa de tarifa preferencial. Hay casos en los que a los residentes de esa zona se les da algún estatus especial y pasan por líneas preferentes donde hacen menos tiempo, etc. Con esa información, bueno, como mencionaba, pues aquí podemos ir pensando ya con esa información cuáles son los principales. Por ejemplo, aquí tengo una zona, uno de los puntos que estamos nosotros discretizando como un punto generador de viajes, cuáles serían tal vez sus principales destinos. Eso es lo que nos interesa ir construyendo con este tipo de información, como un modelo de demanda. En la parte de oferta nos interesa meternos más a fondo a la red y caracterizarla. Meterla en un modelo informático, tal vez como un archivo georreferenciado, y que dentro de ese archivo tenga características de la red, como los peajes, el número de carriles que tienen, los sentidos, donde hay semáforos, cruces conflictivos, etc.
Incluso lo ideal es ir a hacer recorridos para hacer el levantamiento de la información, al menos de las vías más importantes, y medir velocidades, saber cómo están operando los cruces, qué horarios tienen, si es que hay restricciones, etc. Ya que tenemos toda esa información levantada, empezamos con la construcción de modelos. Como les comentaba, aquí por un lado de la demanda tenemos un sistema de zonas. Cuando levantamos la información origen-destino, pues algunos de ustedes ya lo han hecho, varios de ustedes, podemos identificar cuáles son en este caso a nivel colonia, lo estuvimos haciendo, para saber qué colonias son las que aparecieron en las encuestas origen-destino, usando los cruces, y posteriormente las mapeamos. Ese es el sistema de zonas. Y además tenemos las matrices de viajes. Ya las bases de datos, previo un proceso de expansión para representar el periodo que estamos analizando, se convierten en matrices de viajes. Y, bueno, y con la información de preferencias, calibramos esos modelos de elección y obtenemos los ponderadores de tiempo y costo que nos dan lo que se conoce como valor del tiempo, la disponibilidad a pagar por ahorros unitarios de tiempo de viaje. Esos son 3 elementos que vamos a usar como parte o como resultados de analizar la demanda para incorporarlos en el modelo de transporte. Perdón que lo interrumpa, quedan 5 minutos. Caray, bueno, voy a empezar más rápido. Entonces nosotros podemos empezar a hacer análisis. Vemos las líneas de deseo, como ya mencioné en los ejemplos, pero este ya se ha aplicado al caso real. Yo aquí hice algunos filtros, incluso en su momento, que queríamos conocer la demanda. Habían algunos viajes foráneos, y si hubiera mostrado todo, aparecerían viajes que atraviesan toda la zona, pero que pasan por aquí, que vienen de Monterrey hacia Dallas o cosas así, ¿no? O de México a Washington, o sea. Eso por un lado, con las matrices de demanda, y por este lado tenemos indicadores econométricos y valores del tiempo. Por otro lado, construimos la red y la unimos al sistema de zonas. Aquí estamos pegando los componentes de oferta y demanda. Empezamos a hacer simulaciones para calibrar el modelo. ¿Qué significa calibrar el modelo? Que queremos que reproduzca lo que vimos en campo. Nosotros fuimos y medimos en diversos puntos aforos, incluso en los cruces, y tratamos de que el modelo, al asignar al asignar los flujos y determinar las elecciones de ruta, repliquen lo que vimos en campo. Entonces aquí nosotros, para reportar que el modelo está calibrado, lo que hacemos es comparar los flujos observados contra los modelados. Aquí tuvimos un tema ahí muy exacto. También, siendo justo, es porque hay muy pocas opciones de cruce, ¿no? Entonces no fue tan complicado en este caso calibrar en cuanto a flujos. Tal vez un poco más complicado, como es el siguiente caso, que también hay que reproducir hasta cierto punto las velocidades o los tiempos de recorrido en la red. De aquí, ya que calibramos el modelo, ese modelo nos da una matriz de viajes que además tuvo que haber sido ajustada para que se replicaran estos conteos. Entonces, en algunos casos, como traemos temas de dobles conteos o algún error incluso desde la captura o al recopilar los datos de encuestas, entonces hay un ajuste para calibrar y ajustar las matrices a los conteos observados en campo, y es esta matriz inicial del periodo 0. De ahí salen los costos generalizados de transporte también, ya para la matriz calibrada, y estas constantes salen con estos costos. Me voy a los modelos de elección y ajusto las constantes para que los modelos de elección reproduzcan las proporciones de mercado observadas. Y este es el modelo que nosotros aplicamos. Es un modelo que tiene una parte de asignación. Bueno, estos viene de la calibración, porque está en color como anaranjado. Entonces la asignación, que es un modelo de optimización, nosotros lo que hacemos es empezar a jugar con escenarios. Incluso si hago un cambio en una tarifa y asigno las matrices, voy a obtener un nuevo costo generalizado. La matriz se mantiene igual hasta el momento, porque yo lo que hice fue un cambio en la red. Los costos generalizados, bueno, aquí este ya viene desde el principio, que tiene que ver con las constantes. Los costos generalizados van a cambiar al yo haber hecho un cambio en la red. Entonces, en el modelo de elección de rutas va a haber cambios en los flujos, en los diferentes puentes, y entonces eso va a tener una variación en los costos finalizados de transporte. Con esa variación entre los observados y el nuevo escenario, calculo unas nuevas matrices.
de viajes. Y ahora con esa nueva matriz de viajes, los costos generalizados actualizados y las constantes específicas, se parte la demanda de nuevo y se redistribuyen, van a cambiar las matrices de viajes por alternativas. Aquí está lo que estábamos partiendo, no era por modo, sino por las matrices de usuarios que escogen cada uno de los puentes, y esto arroja unas nuevas matrices, ya que se cambiaron de magnitud cada una, y este es un tema que se vuelve a asignar y así hasta lograr un equilibrio, una convergencia. Aquí lo que usamos es un método que le llaman, incluso hacen la aclaración de que no es un tema peyorativo, de que es el método inocente, pero se le llama así porque muchas veces corremos el riesgo de que no converja, y hay algunos métodos para evitar eso. Si converge aquí, ya no es necesario meterse a otros temas más complicados para hacer que converja. En este caso sí fue así. También vimos el tema de la elasticidad, como les mencioné en los ejemplos. Buscamos parámetros dentro de los modelos de partición de demanda para que se mantenga una elasticidad observada, ya sea que se observe en campo o tomamos referencias de investigaciones, etc. Bueno, y esto lo implementamos en una herramienta que nosotros en particular usamos Cube, pero me pasé. Pero hay muchas herramientas en el mercado, y principalmente para mí las mejores hay unas 3 o 4. Nosotros usamos Cube y es una estructura de modelos por etapas, pero cada uno de esos cuadritos tiene un tema ahí de codificación, de scripting, y entonces es un tema muy abierto que uno puede modelar prácticamente lo que quiera. Se evalúan los escenarios y se sacan indicadores incluso numéricos. Salen de ahí que podemos modelar la demanda de cada uno de los puentes, obtener, por ejemplo, para escenarios de ingresos, estos son escenarios de ingresos, y obtenemos, por ejemplo, el escenario que maximiza los ingresos. Puede ser algo que interese al cliente, o podemos obtener como si yo le subo la tarifa a un cruce, cae la demanda, y cómo esto afecta de manera positiva a los otros, ¿no? Es un tema como de elasticidad cruzada. Y finalmente, simplemente como consultor, que me hubiera gustado cuando yo empecé en este tema que me dijeran por dónde asomarme, ¿no? Que esas son como las principales referencias que nosotros usamos en cuanto a bibliografía y herramientas. Hay libros como estos de aquí, manuales, hay herramientas. Esta herramienta es para Engine, para los diseños de experimentos de las preferencias. R es un lenguaje de programación en el cual además se hizo Apollo, que es una herramienta para los modelos de elección discreta, para estimar las funciones de utilidad, al igual que Python es otro lenguaje en el cual está construido BioGym, que es otra opción para calibrar esos modelos, y Bentley Cube, que es donde construimos los modelos de transporte. Y eso es todo. Espero no haberme pasado por mucho. No fue mucho tiempo, todo muy bien. Gracias. Muchas gracias por su ponencia, y quisiéramos abrir este espacio para preguntas que tengan ustedes para hacérselas al doctor. ¿No hay alguna pregunta? ¿Alguna duda para ampliárselas? Bueno, mientras empiezan a animarse, yo sí tengo una. Normalmente, ¿qué indicadores utilizan? Porque ahí lo vi reflejado hacia más como demanda, y bueno, pues el caso práctico estaba muy en conocer el impacto de un lado de frontera con otro y así. Pero normalmente, ¿qué indicadores se utilizan? ¿A qué te refieres con indicadores de qué? Cuando se termina de realizar el modelo, Ajá. se tienen como diferentes métricas según el objetivo, pero ¿cuáles son las principales que se han manejado en estos casos prácticos? Mira, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con los proyectos de tráfico de ingresos, y lo que más nos piden es identificar o validar los trazos que están pensando de las carreteras. ¿Cuál va a ser la demanda que va a tener? ¿De dónde viene esa demanda? Incluso hay herramientas o aplicaciones de la misma herramienta que les mostré, donde nosotros podemos decirle, muéstrame las matrices o los flujos
que pasan por mi proyecto, solamente esos flujos, entonces tú puedes ver cómo se alimenta y hasta se ve como si fuera como una cuenca, ¿no? Como un río y se ve cómo se alimenta y tú puedes ver de qué rutas o de qué zonas los está trayendo. Interesan los ingresos, interesan las configuraciones o combinaciones de tarifa por tipo de vehículo que maximizan los ingresos. Y cuando es un tema de riesgo crediticio, interesa incluso sobre los pronósticos. Bueno, otro tema que interesa es un pronóstico a futuro de la demanda. Y sobre esos pronósticos interesa generar bandas de confianza con probabilidad de cumplimiento. Dame sobre el escenario base de crecimiento, que puede ser para transporte público o privado incluso, porque también hay estudios de tráfico de ingresos o demanda de ingresos para transporte público. Quiero la demanda, quiero esa banda que me diga que es donde van a caer el 90% de las realizaciones de demanda. Interesa bueno, es que ese es un tema de tráfico de ingresos, pero es un tema de diseño. Interesa que les digas la demanda, si es transporte público, qué demanda va a haber en qué punto, ¿no? En los ascensos y descensos para diseñar las estaciones. O interesa la sección de máxima demanda para dimensionar el tamaño del convoy, que el tamaño de los carros que vas a usar, etcétera. Tal vez el índice de pasajeros kilómetro también para establecer los niveles de servicio. En la parte de carreteras también interesan los niveles de servicio, cómo van a ir variando a lo largo del tiempo para ellos establecer cuándo va a ser momento de crecer la carretera o para estimar el tema de los costos de mantenimiento. No sé, pues ahí, dependiendo de qué sea el estudio, las métricas cambian, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del estudio? Perfecto, muchas gracias. Ahí veo que hay algunas preguntas, entonces, Adrián, tu turno. Sí, hay una pregunta de Edgar Salazar. ¿Las mediciones de movilidad fueron solamente por observación o emplearon algún tipo de sensórica? En este proyecto fueron mediciones por observación. Lanzamos un grupo de gente y bueno, sensórica lo que más se acercaría sería los conteos automáticos en algunos puntos, pero no sirven mucho esos contadores neumáticos en zonas urbanas, porque las velocidades normalmente son bajas. Y luego si los pones cerca de una intersección y los pisan, entonces te distorsiona la información. Entonces, como son estudios rápidos, a veces es complicado. Últimamente, y como lo sabe Daniela y José, estamos tratando y estamos impulsando el tema de videoanálisis. Lo que tratamos de hacer es, cuando se puede, porque no en todos lados es posible, incluso nos han robado algunos aparatos cuando los dejamos por ahí. En este caso no fue cámara, fue un contador ciclista. Entonces hay varias limitantes, pero sí la idea es aplicar cuando se puede tecnologías, ¿no? Que es mucho más exacto y más, puede recopilar más tiempo información y más barato incluso con una videocámara que tener ahí a un grupo de gente, ¿no? Mucho tiempo. Pero en ese caso en particular sí fue con un grupo de personas. Bueno, perdón, también ahí cabe señalar que hay algunos esfuerzos que hemos hecho. Nosotros somos socios comerciales de Cocounter, una empresa que desarrolla dispositivos para el conteo de ciclistas y personas. Entonces, hace tiempo, de 2013, en Ciudad de México hemos instalado 3 tótems. En 2013 fue el primero y en 2016 hubo otros 2. Entonces, esos tótems están instalados en ciclovías de Ciudad de México y están conectados a unos sensores embebidos en las ciclovías y cuentan en tiempo real y envían la información cada 24 horas a una nube. ¿A qué voy con esto? Que esa información ya te permite contar con estaciones maestras de aforos, que esa información es clave para generar los factores de expansión, porque tú haces, como bien menciona en la pregunta, tú haces mediciones nada más de un periodo y con eso tienes que realizar la labor titánica de representar un flujo promedio diario anual. Entonces es un tema no menor que entonces se vuelve importante tener buenas herramientas para la recolección de datos. Gracias. Aquí pregunta Moisés Leiva si puede repetir el nombre de la empresa que se encarga de conteo de ciclistas y personas. No, el conteo lo hacen los consultores. La que fabrica los aparatos se llama EcoCounter. Y hay varios, bueno, nosotros estamos en México, pero hay otros colegas y amigos en Colombia, otros en Brasil, en Chile, no me acuerdo dónde más, no sé si en Perú, o la persona de Colombia de Perú también. Gracias. Otra pregunta. Bueno, sabemos que aquí en México a veces es un reto conseguir información por parte vaya, de gobiernos. No hay mucha información y encuestas para hacer este tipo de modelos. ¿Usted cuál cree que sea la mejor manera de dividir las zonas
de generación de viajes aquí en México por colonias o cómo lo hacen ustedes y cómo ustedes superan esos retos de que a veces no hay tanta información sociodemográfica para poder trabajar. Pues la información socio, bueno, eso pasa en todos lados, ¿no? Pero hay información desagregada, pero solo de algún par de variables. Entonces, usamos lo que tenemos, población, PIB, tasas de motorización, etcétera. Pues lo que tratamos de hacer es irnos al nivel más desagregado en función del proyecto. ¿A qué voy con esto? Si tú tienes un libramiento, pensemos una ciudad, bueno, pensemos que hicieras un libramiento nuevo, que hay muchos en la Ciudad de México, para ir de Querétaro a Cuernavaca, que hicieras otro libramiento. Si va muy pegado a la zona urbana y le vas a hacer varios entronques, a lo mejor te conviene desagregar en esa parte en específico a nivel colonia y conforme se va alejando a nivel localidad, a nivel municipio, a nivel estado. Si no tuviera ningún entronque, pues no te sirve de nada modelar, tener 1000 zonas a nivel colonia en la parte intermedia de los entronques, porque da lo mismo, no lo van a usar, ¿sí? Dependiendo cuál sea tu mercado objetivo, los movimientos que quieres captar, etc. Y bueno, por un lado, también pensando en el tema de recolección de información, el tema de recolectar información de campo normalmente es muy costoso y tardado y lleva mucho, también hay que reconocer que lleva muchos tipos de error que se van acumulando en el proceso, desde que se aplica la encuesta, desde que lo que entiende el encuestador, lo que dijo la persona encuestada o al revés, que no entendió y te contestó cualquier cosa, luego la captura y luego cuando se procesa, etcétera. Entonces, lo que hacen algunos colegas, incluso nosotros hemos hecho, es que a veces, pues ya, si ya tienes información previa, utiliza ya ahora sí los modelos de 4 etapas para modelar cada una de esas partes. ¿Ten por qué? Me faltó comentar eso. ¿Por qué nosotros hicimos un modelo parcial? ¿Por qué no modelamos la generación de viajes? Porque nosotros al hacer una encuesta origen-destino, ahí implícitamente ya estamos obteniendo la suma de las columnas y las filas de las matrices, estamos obteniendo los vectores de generación y atracción de viajes. Y normalmente por los tiempos no nos metemos eso fue un caso excepcional que tuvimos algo de tiempo de meternos a un tema de feedback, que eso ya da tiempo hacerlo converger, y a meterse a 4 etapas y que converge y sea congruente todo es complicado. Pero a veces ya tienes los elementos con la información que levantas de campo. Si no la tienes, agarras la información que ya existe y la desagregas de la mejor manera que puedes. Y bueno, y regresando un poquito a lo que mencionaba ahí nuestro amigo, es cierto, hay poca información, pero usas, por ejemplo, modelos de distribución, lo hemos hecho a veces, modelos de distribución de viajes y asumes algún comportamiento entonces de una zona agregada, lo distribuyes, a lo mejor de un municipio nada más tienes alguna variable y tienes cuántos viajes se generan y se atraen, y con modelos de distribución podrías hacer un supuesto y distribuir en las colonias los viajes. Podría ser, así como alguna vez le hemos hecho. Muchas gracias. Otra pregunta de Oscar Serrano. ¿Algún caso de éxito de la aplicación de este modelo para impulsar el uso de medios no motorizados? Pues sí, nosotros hicimos para CEDEMA 3 años seguidos los estudios de movilidad ciclista y con eso nosotros le dábamos elementos a la autoridad, pues, como mencioné desde el principio. Hay un montón de proyectos en las carteras, pero el presupuesto es muy limitado. Entonces, los que asignan el presupuesto tienen que decidir y tú tienes que darles elementos para decir, ya es que mi proyecto es el mejor. En otros casos, pues ya tienes un presupuesto por área predefinido y dices en qué me lo gasto, ¿no? Y en cuál, por ejemplo, quiero hacer ciclovías, tengo un plan maestro y tengo para hacer 10 kilómetros de ciclovía este año, ¿dónde los hago? Si el plan maestro es de 500 kilómetros. Entonces, con los estudios que hicimos, le ayudamos a identificar dónde se están dando los flujos más intensivos de ciclistas en la ciudad y que a lo mejor no solo sea eso, ¿no? Y que además están interactuando con un montón de vehículos y lo cual se presta para una combinación ahí de riesgo. Entonces, eso le da elementos a ellos para decidir, bueno, aquí hay mucho flujo ciclista, pero también mucho flujo de vehículos de motor, entonces vamos a ponerle aquí una vía segregada o qué sé yo, o otro tipo de infraestructura. Entonces, ese para mí es un caso de éxito que se puedan emplear los métodos y tecnologías que aplicamos actualmente para mejorar la movilidad no motorizada. Muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Tiene usted alguna recomendación para trabajar simulaciones en zonas
pequeñas de una ciudad, o sea, en fragmentos. Por ejemplo, el caso que mencionaba de Brasil, que solamente era en la parte del corredor donde había estacionamientos. Ahí pues, se trabaja diferente, obviamente, que cuando se analiza de localidades diferentes de un punto a otro. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener cuidado cuando se trabaja en ese tipo de zonas? No sé si me explico. No sé si entendí bien la pregunta, pero es que por ejemplo, es que depende, como comentaba con Daniela, depende qué es lo que quieres saber. En ese caso de los estacionamientos, interesada estimar de manera como agregada la demanda por estacionamiento y cuánto estaría dispuesto a pagar la gente. Pero si tú lo que quieres es una zona pequeña, ¿no? Son dos sectores ahí muy bonitos. Pero si tú lo que quisieras saber es, quieres reorganizar los sentidos de las calles o medir los niveles de servicio, a lo mejor necesitas aplicar un modelo de microsimulación o un modelo de asignación dinámica si va creciendo y quieres identificar cómo se forman las colas, etcétera. Depende qué es lo que quieres hacer o cuál es el impacto que quieres medir. Gracias. Bueno, muchas gracias por su ponencia. Le agradecemos mucho su tiempo y con esto damos por terminado este seminario. Nada, con mucho gusto y ojalá les haya servido algo de lo que les mostré. Estamos Muchas hablando. gracias. Buen día. Buen día.